ministros, cuando hablamos de los ministros, automáticamente se viene a nuestra cabeza, están hablando de los predicadores, están hablando de los que se paran acá al frente, de los obreros, de los ancianos, de los maestros. Pero ese es un concepto muy limitado, un concepto muy corto, de una vista muy corta, porque la Biblia enseña otra cosa diferente. Y lo vamos a ver, hermanos. Vamos a verlo. Y ustedes van a anotar allí. Y nosotros vamos a anotar allí. Muy evidentemente, porque no va a ser algo que me voy a inventar, sino que va a ser muy evidente lo que les estoy diciendo. Y es que la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, necesita comprender de que los ministros están en la iglesia en su totalidad. Es decir, la iglesia se debe convertir en un obrero también. La iglesia son obreros, el cuerpo de Cristo. Todos hacen parte del ministerio. Y miremos, hermanos, volviendo pues a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 11, pero hoy vamos a tocar el versículo 12 y lo que alcancemos de allí en adelante para ver esto que les estoy diciendo. Porque luego de que nosotros repasáramos, porque es algo que también ya habíamos visto en otras oportunidades, las cualidades de los ministros, lo que el Señor hizo al constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada una de esas cualidades que Dios nos enseña, cada una de ellas, dice el versículo 11, y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, y miren la frase, para la obra del ministerio. Es decir, ahí el pasaje en ningún momento está diciendo que esto del versículo 11 dice que hacen toda la obra. No, lo que está diciendo el versículo 11 es que Dios constituyó a unos ministerios, pero esos ministerios van a perfeccionar ¿a quiénes? A todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Solamente el evangelista, los predicadores, los ancianos, los maestros? ¿Usted se considera un santo? Y no lo estoy hablando en un término de elevación, de envanecimiento, ¿no? Pero nosotros todos sabemos que todos los cristianos, los hijos de Dios, son los santos de Dios, porque han sido apartados para el Señor. Y ahí el pasaje nos está diciendo, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, hermanos, la iglesia tiene parte activa en la obra ministerial. El cuerpo de Cristo, por eso, en otros pasajes y en la misma carta de Efesios, se habla de la iglesia como un cuerpo, porque cada miembro del cuerpo cumple una función. Y eso es lo que nos está diciendo ahí el pasaje. A fin de perfeccionar a los santos. No se limita entonces, vuelvo y reitero, a las personas que están dando clases, los ministros, los pastores, los ancianos. No, sino que el liderazgo, si se puede llamar así liderazgo, aunque a algunos no les gusta esta palabra, lo que hace es capacitarlos. Que todos nosotros seamos capacitados. Que si yo estoy ejerciendo esa labor de enseñar, pues pueda capacitarlos a ustedes
Ustedes se capaciten para que la obra también se haga. Y por eso decía al principio que automáticamente cuando escuchamos la palabra ministros, creemos que son solamente los predicadores, los evangelistas o el que se para al frente, el maestro de clases, etc. Pero la Biblia enseña, hermanos, que todos nosotros somos ministros y debemos capacitarnos para una obra, que Dios mismo, no nosotros, Dios mismo pone y capacita para que todo el cuerpo ejerza cada uno de sus miembros una función determinada. Así que al final de este estudio, usted y yo nos tendremos que ir con la reflexión en nuestros corazones, en nuestras mentes. Bueno, yo como miembro de la iglesia, yo como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué Dios tiene para mí, para que yo haga dentro del cuerpo de Cristo? Para que yo ejercite y no que simplemente no vaya a sentirse ofendido, no quiero que sea así. Seamos personas que vengamos como miembros solamente, como miembros de una reunión, como personas que nos sentamos y comemos de los pastos, de los buenos pastos que el Señor nos trae en su palabra, sino que nos inquietemos y vayamos, hermanos, realmente mostrando esa forma práctica del cristianismo. Para ejercer un cristianismo, ejercitar un cristianismo práctico. ¿Qué es lo que yo, como individuo, como miembro de la iglesia, al final, cuando usted se vaya y medite en el camino, caminando o en su vehículo, donde quiera que vaya, o en su casa, se lleve esa meditación? Y ahí la palabra perfeccionar a los santos en la Biblia de las Américas dice para la capacitación de los santos. Entonces nosotros es nuestra responsabilidad, hermanos, también es parte de un liderazgo eficiente, por decirlo así, en que nosotros los capacitemos a los miembros. Capacitemos a los santos. La palabra aquí empleada es la palabra catartizo. Esa palabra significa equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, preparar y capacitar para algún servicio. Luego, fortalecer, perfeccionar y hacer de uno lo que debe ser. En 2 Corintios, vamos a leer, ojo, teniendo ahí el pasador de Biblia, si lo tiene, en Efesios 4, pero en 2 Corintios capítulo 13, 2 Corintios capítulo 13, versículo 9, 2 Corintios 13, 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros seáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por vuestra perfección. Y ahora lea el versículo 11. Versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Aparece, hermanos, una de las finalidades del apóstol Pablo en sus oraciones, en sus súplicas, era de que los hermanos de Corinto fueran perfeccionados. Y la palabra perfeccionados obviamente
no transmite la idea de que seamos sin pecado, porque la Biblia dice en 1 de Juan que si alguno dice que no tiene pecado, pues hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Mentimos. La idea perfección va con la idea de madurez, perfeccionamiento, en el conocimiento. Jesús mismo enseñó, sed pues vosotros, y cuando hablaba, diciéndole estas palabras, ¿a quién le estaba hablando? ¿A los que iban a predicar? ¿A los que iban a servir? No, estaba hablándole a los discípulos. Y usted y yo somos discípulos. Y el Señor dijo, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Completos, maduros. Nosotros debemos perfeccionarnos. Nuestra búsqueda continua en la iglesia y en la labor de el crecimiento como cristianos es que cada día nos perfeccionemos. ¿En qué? Varias cosas. En la santidad, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero no solamente en ser santo, sino también la perfección en el conocimiento. En Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora lea el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A la qué? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Miren que el autor, el Espíritu Santo, está diciendo, vamos adelante. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia, a los cristianos. No solamente tenemos que perfeccionarnos en la santidad, sino que tenemos que perfeccionarnos en el conocimiento, en el amor también, en el amor, porque el Señor Jesucristo nos habló de que amemos de la manera que Él amó, amándonos unos a otros, amando aún a los enemigos, en el amor, en las obras. Santiago capítulo 2, versículo 22 nos dice, ¿no veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Colocando el ejemplo de Abraham. Y el contexto habla de que la fe sin obras es una fe muerta. Pero nos pone el ejemplo el autor, el Espíritu Santo, inspirando a Santiago, de que Abraham fue un hombre que tuvo fe, pero su fe actuó. Su fe se puso en acción. Entonces tenemos que ser perfeccionados también en las obras, no solo en la santidad, no solo en el conocimiento, no solo en el amor, sino en las obras. Hermanos, cuando el pasaje en Efesios nos está diciendo a fin de perfeccionar a los santos, es que tenemos que perfeccionarnos en todo eso. Es que nosotros, los que tenemos la labor de llevar la palabra, de instruir, ministerial de la palabra, que ustedes, que todos nosotros nos perfeccionemos, crezcamos, no nos quedemos niños. Usted se imagina un cuerpo, creo que este ejemplo ya lo había dicho, un cuerpo que tenga su cuerpo hasta el tronco, pero los pies de un bebé. ¿Podría caminar ese cuerpo? Si tuviera todo el cuerpo bien desarrollado, las manos,
los brazos bien, pero en vez de las piernas que yo tengo, tenga las piernas de un bebé, yo creo que ese cuerpo no podría. El cuerpo no puede, hermanos, crecer de una manera, ¿cómo se dice? Desproporcionada. El cuerpo no puede crecer así. El cuerpo tiene que crecer de una manera uniforme, todas las partes. Porque así como nos preocupamos, y también lo había dicho, porque nuestros hijos, si no crecen, hombre, ¿qué está pasando con el niño que no crece? Ya tiene 6 años y mide como un niño de 3. ¿Nos preocuparíamos? Pues bueno, hermanos, la preocupación también está. Que la iglesia toda crezca. Por eso allí más adelante habla de que la iglesia es un edificio. Y si es un edificio, ese edificio crece. Y cuando nosotros escuchamos la palabra edificio, nos imaginamos algo que va de piso en piso. No simplemente una casa, aunque la Biblia habla que la iglesia es una casa. Pero en este contexto, habla de edificio es porque está hablando de edificar, es decir, echarle pisos. Por eso alguien decía de que la iglesia es como un edificio, como una torre sin techo, que va creciendo. Y el pasaje nos está hablando, hermanos, que tenemos que ir perfeccionando. Perfeccionar, hermanos, conlleva la idea de ayudar a una persona a desarrollar destrezas para el ministerio. Pero incluye, además de esto, moldear el carácter, la mente y el corazón de una persona. Es decir, que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros vaya perfeccionando ese carácter de Cristo en nuestras vidas, modelándolo, renovando nuestra mente, transformando y limpiando, nuestro corazón. Y eso, hermanos, es lo que nos está diciendo Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, que toda la iglesia vaya madurando, vaya creciendo, a fin, hermanos, de hacer la obra. Ahí mismo lo dice en Efesios 4, versículo 12, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia va a crecer y madurar en la medida, escuchen bien, hermanos, en la medida en que todos los miembros crezcamos, en la medida en que todos crezcamos. Porque la iglesia no simplemente debe crecer por el producto de 1, 2 o 3 o 4 personas. No, la iglesia va a crecer en la medida que usted y yo crezcamos. En la medida en que proporcionemos y activemos los dones que Dios nos da. Activemos. Por eso dice, para la edificación. La palabra edificación nos está transmitiendo algo. Edificio, viene de edificio, y nos está hablando de ir subiendo peldaños, edificar. Todo, absolutamente todo cuanto hacemos, debe buscar siempre la edificación. Por eso la Biblia constantemente nos dice que todo cuanto hagamos, lo hagamos para edificar. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, un pasaje muy conocido, muy nombrado, se nos dice que 26 dice que hay pues hermanos cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Nuestras reuniones deben o buscan, tienen un objetivo y es
la edificación. Por eso la palabra escrita. Cuando Pablo, por allá en Hechos 20, no vamos a leerlo, voy a relatarles pasaje, se despide de los ancianos en Hechos 20, puede leerlo en Hechos capítulo 20, versículo 32, él les dice algo al final, les dice, los encomiendo a Dios y a qué, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificarnos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es el mecanismo, la fuente, la herramienta para que en nuestras vidas haya cada día edificación. Esa es la que tiene el poder para que nosotros vayamos sobre edificándonos. Pablo no habló allí de simplemente los milagros. Bueno, los encomiendo a Dios y a los milagros que yo hice. Y aunque los milagros en aquella época eran para producir fe en las personas, Pablo no los encomendó a todas esas señales que hacían los apóstoles. Pablo los encomendó a Dios y a su palabra. La palabra de Dios es la que tiene el poder para sobreedificarnos. Sobreedificarnos. Por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso la importancia, hermanos, del aprendizaje de la palabra de Dios, de la edificación por medio de la palabra, de la instrucción por medio de la palabra, de estar comiendo palabra, leyendo palabra, meditando la palabra, afianzándonos en la palabra, renovando nuestra mente a través de la palabra, edificándonos a través de la palabra. Y por eso el pasaje nos está diciendo en Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, pasando al versículo 13, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia debe buscar, y ese hasta, claro que tiene un límite y es el fin del mundo, ¿no? Porque sabemos que nosotros nunca seremos totalmente perfectos aquí, pero sí, hermanos, vamos a llegar y debemos llegar a que esa unidad que Dios nos enseñó, y lo vimos en los pasajes, los miércoles pasados, muchos miércoles pasados, cuando vimos acerca de la unidad, nos hablaba, hermanos, de la importancia de que conservemos la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Es decir, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo. Y todos esos pasajes que nos hablan de la unidad del espíritu. La unidad que pertenece a la fe, es decir, la madurez de la iglesia para que logre siempre guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo de la unidad, de ser uno. Por eso hay que recordar, hermanos, el contexto del libro de Efesios. Recordemos que el contexto nos está hablando y uno de los propósitos por los cuales Pablo escribe la carta de Efesios, recuerdan, es que judíos y gentiles no querían tener comunión, no querían estar unidos por diferentes razones culturales. Los unos menospreciaban a los otros no querían mezclarse. Los gentiles no querían mezclarse, los judíos no aceptaban a los gentiles. Pero Pablo en el contexto total de la carta habla, ahora son un solo cuerpo. Y Dios los ha constituido como una sola iglesia. Deben conservar y preservar esa unidad. Y por eso dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad. Algún hermano hace un tiempo decía, ojalá
que esto, hermanos, permita que la iglesia, y no solamente la iglesia de Cristo, sino que todo el cristianismo como tal, sea unido y llegue la iglesia a ser restaurada. Y aún muchas partes donde no se predica la verdad, donde no se habla de lo que es la iglesia fundada y fundamentada con las bases doctrinales, llegue y alcance esa unidad. Porque lo vamos a ver más adelante en los versículos. Más adelante se habla de que muchos son arrastrados por diferentes vientos de doctrina, por lo que existe el error religioso, que es algo que existe. No podemos, hermanos, como dice un dicho, tapar el sol con un dedo. El error religioso existe. Y por causa del error, por causa de existir más de no sé cuántas, son miles de doctrinas y formas de adorar y formas de seguir la doctrina del Señor, las divisiones religiosas han hecho de que no exista esa unidad en el espíritu. Pero Dios quiere. Y no sé, posiblemente el pasaje nos esté llevando a que llegará tal vez ese día. Que todos lleguemos a una unidad de la fe, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Del conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso la iglesia tiene que trabajar cada día. No solamente los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los pastores, los maestros. Toda la iglesia, para que sea madura y alcance esa unidad, ese vínculo de la paz. A un varón perfecto. Miremos, hermanos, en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 12 al 14. Dice el pasaje, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Posiblemente nosotros ahora no lo veamos, posiblemente veamos lejos, pero hay que hacer como hacía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosiguiendo, es decir, vamos proyectándonos hacia adelante a lo que Dios desea, a lo que Dios quiere, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Dios desea eso. A un varón perfecto. Por eso dice allí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos adelante, hermanos, hacia la perfección para llegar. El hecho de que usted diga, no, pero yo no soy perfecto, no tengo todavía, eso no quiere decir de que no busque la perfección. Eso no quiere decir de que deje de buscar o anhelar la perfección cada día. Eso no nos puede, hermanos. Tampoco nos puede excusar la ignorancia. Hechos 17 habla de que Dios pasó ya por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora Dios nos ha dotado de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad y de la palabra, según 2 Timoteo 3, 16 y 17, que tiene el poder para redarguirnos, instruirnos, corregirnos,
a fin de que seamos hombres, ¿qué? Perfectos. Mire que ahí se conecta todo. Vuelvo y reitero, la perfección no quiere decir sin pecado, ¿no? Sino la madurez en Cristo. Tenemos que llegar a eso, hermanos. Debemos buscar eso. En nuestras vidas debe haber ese anhelo. Y comparto lo que dice el hermano, y en esa parte, cuando no es que nosotros vamos a formar aquí predicadores, todos van a ser predicadores, todos van a ser evangelistas, ¿no? Pero cada uno en el rol, en la obra que Dios pone, en el don y en la capacidad que Dios da. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Por eso no nos quedemos quietos. No nos quedemos estáticos, porque la vida es dinámica. Todo se mueve en nuestro universo. Todo se mueve. Nada se queda quieto. Pues tampoco los miembros de la iglesia se pueden quedar quietos, estáticos o en reposo. Pasamos al versículo 14. Versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí la palabra nos está transmitiendo algo, una idea exhortativa. Es decir, cuando la iglesia crece, cuando todos los miembros se involucran en esa obra ministerial, cuando los ministros, maestros, instruyen a la iglesia y la iglesia recibe esa enseñanza y pone en acción todo eso, entonces vamos a estar más fundamentados y vamos a crecer y no nos vamos a quedar como niños. Recordemos lo que Pablo dijo por ahí en 1 Corintios 3. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Dejé eso. Y ahí la palabra en el versículo 14 está haciendo una exhortación. Ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, los niños, ¿qué pasa con los niños? Son personas que se dejan llevar. Si usted coge un niño, por eso es que existen tantos personas delincuentes y esos que tienen esas inclinaciones, pedófilos y todas esas clases de personas que hacen mal, porque los niños son inocentes y los niños se dejan llevar. Usted a un niño le dice, venga que le voy a dar un dulce, el niño va. Y si otro le dice, venga que le voy a dar una paleta, el niño va. Y cuando la palabra de Dios dice allí niños fluctuantes, la palabra fluctuantes es esto, fluctúa. De aquí para allá, de allá para acá. Y no tiene bases firmes. Fluctúa es que no tiene convicciones. No está arraigado, ni sobreedificado, ni fortalecido, sino que fluctúa, se deja llevar por las diferentes corrientes. Entonces, hoy está en la iglesia de Cristo, pero mañana escucha a alguien y, ay, verdad, eso es, y se vaya. Y allá escucha otra cosa y ya. Y son los llamados cristianos, si se les puede llamar cristianos, saltamontes. ¿Sí? Porque saltan de aquí para allá. Van saltando. Y son niños fluctuantes. No tienen bases firmes, sino que fluctúan. Y cualquier cosa los mueve. Y entonces ahí es donde está el peligro, hermanos. Porque como les decía ahorita, el error religioso existe.
Y Satanás no está solamente, lo he dicho muchas veces, en las, perdón por la palabra, ¿no? En los prostíbulos, en las cantinas, en los bares, en las oficinas de sicariato, no está ahí solamente. Él se metió también en la religión. Y por eso Pablo habla en Timoteo de doctrinas de demonios. Existe el error religioso. Y si existe el error religioso, es porque Satanás también sabe que él puede tener ahí también seguidores de él. Que Pablo habla que son lobos vestidos de ovejas. Ministros que se disfrazan. Que Satanás tiene, dice 2 Corintios. No recuerdo, alguien me ayuda con el capítulo. Ministros que se disfrazan. Ministros que se disfrazan. Que son disque apóstoles, pero que no son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Está en 2 Corintios, pero no recuerdo cuál capítulo. 11:15. 11:15. Amén. Gracias, hermano. Segunda de Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros, bueno, le damos desde el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿qué nos está diciendo la palabra ahí? Que Satanás tiene ministros también. Pero no son ministros que dicen y llegan diciendo, yo soy ministro de Satanás. No llegan diciendo eso. Llegan diciendo que son ángeles de luz. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, los niños se dejan llevar fácilmente, los niños son inocentes y la Biblia nos está exhortando también. Pablo dice que no seamos niños en nuestra forma de pensar, seamos niños en cuanto a la malicia, pero maduros en nuestra forma de pensar. No seamos niños. Los niños, hermanos, constantemente están llevados para donde el adulto dice que vayan. Y se creen todo. No solamente los niños se dejan llevar, sino que los niños se creen todo. Se creen todo. Porque son niños. Por eso, hermano, lo primero que veíamos, perfeccionarnos en el amor, en la santidad, en el conocimiento, en las obras, en el amor hacia todos, en la fe. Dios nos invita, hermanos, a que seamos maduros y estables y no niños. Llevados, dice el versículo 13, entonces, perdón, 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En la Biblia de las Américas dice, sacudidos de aquí para allá por las olas. Entonces son hombres, dice Santiago, inconstantes, llevados de aquí para allá. Yo no diría la tormenta, sino el ímpetu, la borrasca de doctrinas que hay hoy en día. Porque hoy en día hay muchas. Para todos los gustos. Hoy el cristianismo se ha dividido a tal punto que están los pseudo cristianos, los falsos, los mal llamados cristianos. Y que simplemente, lo dijo Pablo en Timoteo, personas que tienen comezón de oír, que quieren escuchar
y escuchan lo que realmente ellos quieren escuchar. Entonces van a la iglesia donde, bueno, me permiten casarme otra vez. Ah, bueno, allá voy, ya me quedo. Me permiten tener 2 esposas. Bueno, allá. Me permiten, no me dicen nada si me emborracho o tengo una vida inmoral. Todo eso, hermanos, hay. De todo eso. Donde muchos han naufragado. Y lamentablemente, debo decirlo, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos también han naufragado. Porque es que si pasó en el primer siglo, estando los apóstoles presentes, estando ellos, se dejaron llevar y muchos naufragaron. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a ir terminando. Dice el pasaje, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No dice que todos, pero sí algunos naufragaron. Y Pablo está hablando aquí de que en aquella época algunos naufragaron en la fe. Es decir, estaban en la barca y se salieron de ahí, se salieron del barco de la iglesia y se fueron y ya no están en la iglesia, sino que naufragaron en la fe. Por eso, hermanos, Jesús nos enseña, hermanos, que en la siembra que Él ha hecho existe el trigo y existe también la cizaña. Y las dos crecen juntas. Y las dos crecen juntas. Pero va a llegar el día de la siega, en que el Señor recoge el trigo y la cizaña a un lado. El trigo y la cizaña, hermanos. Pero si somos cristianos, y yo sé que aquí están esos cristianos, que estamos madurando en la fe, entonces tendremos, hermanos, siempre la brújula, la dirección, por dónde ir, nuestra firme ancla del alma, como dice Hebreos, que es Cristo. Por eso, hermanos, no seamos niños fluctuantes, que estemos bajo la influencia de los maestros que van conforme a sus propias concupiscencias. Debemos ser niños, sí, pero en cuanto a la malicia, dóciles, humildes, inocentes, puros, pero no volubles o cambiantes, no inconstantes y sin firmes. Y terminamos, hermano. El pasaje nos dice que este error religioso, que hace que muchos sean arrastrados y fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, son llevados por estratagema. La palabra estratagema, no sé si la he escuchado antes, estratagema significa acción y hábil y engañosa para conseguir algo. Especialmente esto se refiere este concepto a una operación o una maniobra militar que se realizaba para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo. Es decir, es una acción hábil y engañosa. Cuando la Biblia está diciendo allí por estratagema, es que los que enseñan el error religioso utilizan eso, engañan,
hábilmente a personas que son fluctuantes, son inconstantes. Y emplean, dice allí, con astucia las artimañas del error, las trampas, las artes sutiles. Porque nunca, hermanos, yo lo he dicho muchas veces, nunca el error va a entrar así bruscamente, sino que es algo muy sutil, anestésicamente, es decir, usted no lo va a sentir, no lo siente, va muy, muy suavemente, muy sutilmente, introduciéndose. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude. Es muy sutil. A través de estos falsos maestros, estos lobos vestidos como ovejas, de los cuales el Señor Jesucristo también dijo, guardaos de los lobos que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Por eso Primera de Juan nos habla de que debemos aprender a probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus. Y cuando Primera de Juan nos habla de eso, nos está hablando de un deber, un derecho, una responsabilidad que tenemos todos nosotros de probar los espíritus, probarlos. Si son de Dios o no son de Dios. Y el contexto estaba hablando allí, Primera de Juan, de aquellos que estaban enseñando, se estaba introduciendo una doctrina en el cristianismo que decía que Jesús no era Dios, que era la doctrina de los gnósticos, que también hemos hablado ampliamente aquí de ello. Hermanos, la ignorancia no es excusa. Nadie puede justificarse en el día del juicio final con la excusa, bueno, es que me enseñaron mal. No, hay que aprender. Porque aquellos que aman la verdad, Dios les va a mostrar la verdad. Segunda de Tesalonicenses nos habla de los que no amaron la verdad, pues Dios permite que les venga un poder engañoso para que crean la mentira, pero por no amar la verdad. Hermanos, ¿todo esto con qué finalidad? Para que la iglesia madure, crezca. Lo que vimos en cuanto a los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y sus cualidades, es con la finalidad de que todos nosotros nos instruyamos, hermanos. No nos quedemos allí como miembros solamente, sino que accionemos como miembros de un cuerpo. Hagamos preguntas, hermanos, y vayámonos con lo que decía al principio, con la reflexión. Estamos ofreciéndonos y estamos ofreciendo a la iglesia nuestros dones como miembros. Cada uno de nosotros llevamos la gracia del Señor, nuestro Señor Jesús, dentro de nosotros. Y esa gracia debe ser compartida con otros. ¿Estamos siendo esos ministros de la iglesia, de esa gracia? Nosotros, los obreros, los ministros que enseñamos, estamos sirviendo tal vez de relleno en espacios o programas, pero no ayudando a que los hermanos liberen, movilicemos, como una vez creo que lo dije, a la iglesia en los talentos y dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas para fomentar el ambiente en que cada uno de nosotros podamos desarrollar corazones y espíritus de siervos? Porque eso es lo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros, espíritu de servicio. Hoy un hermano, el hermano Edward, enviaba
un pasaje de Juan donde se nos habla de Jesús cuando lavó los pies de los discípulos. Jesús, hermanos, el propio Hijo de Dios, lavando los pies y dándonos un ejemplo de servirnos unos a otros. Esto mismo debéis hacer unos a otros. No literalmente, no es la enseñanza como algunos grupos enseñan de lavar literalmente los pies, sino el principio del servicio. El principio de servir, de servirnos unos a otros. ¿Estamos nosotros fomentando ese ambiente en la iglesia? Cada uno, hermanos, debemos irnos de este lugar ahora que salgamos reflexionando. ¿Qué es lo que yo voy a hacer como miembro de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué busco cada día aportar como miembro de la iglesia?